Bueno, lo habíamos adelantado en la apertura del programa, varios temas para hablar con el ingeniero Guillermo Coco, pero hay dos temas prioritarios. Por un lado, para hablar de este acuerdo de gas y petróleo de Neuquén con la empresa Wintershall, y el otro, la posibilidad inmediata de llegar a un acuerdo con la empresa Petrobras, teniendo en cuenta que hay un juicio de por medio con la empresa Petrobras. ¿Cómo le va, ingeniero Coco? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un gusto poder estar acá. Gracias por venir. No tiene problema. ¿Cómo le fue por Alemania? Bueno, Más allá de todo esto, teniendo en cuenta que aquello es primer mundo y nosotros nos falta un rato para llegar al primer mundo. No, bueno, indudablemente uno cada vez que sale y va a países como Alemania, indudablemente siempre aprende cosas y ve, ¿no es cierto?, hacia dónde van, no digo el mundo, pero sí algunos países. Y sobre todo nos ha dejado experiencias muy positivas y hasta sorprendentes en algunos casos, sobre todo el poder compartir un día completo con la gente de Wintershall, que en cierta manera es una extensión del grupo BASF alemán, que es la química más grande del mundo, y ver en lo que están trabajando los alemanes. Es decir, como anécdota, nosotros por ahí nos cuesta poder mantener una plaza o un jardín con riego, y los alemanes están trabajando en este momento en las enzimas de las plantas que generan cuando hay sequía, entonces están trabajando de neutralizarla para que una planta dure 40 o 60 días sin agua. Entonces esas plantas las están experimentando en el Líbano, en Jerusalén. Es decir, ve cosas que, ¿no es cierto?, indudablemente a uno lo sorprenden, sí. Como hay países que, y sobre todo países como Alemania, piense Pancho que tiene la superficie de Buenos Aires, viven 70 millones de habitantes, dos guerras que perdieron, no que ganaron. Exactamente, y que le destruyeron prácticamente el 60% de su territorio, va a decir, la construcción del 60% de su territorio. Si bien el Plan Marshall ayudó mucho a reconstruir algunas ciudades, pero de todas maneras sí, han trabajado ellos para llegar a estar donde están. Y la anécdota que nos contaban algunas personas que nos acompañaban, lo que no se destruyó es porque los americanos lo prevían de esa manera, porque iban a vivir los americanos. Es decir, se destruían ciudades completas y se dejaban barrios que eran los que iban a ocupar después los americanos en el periodo de ocupación. O sea que son países que indudablemente... Bueno, todavía hay bases americanas en Alemania, por lo menos en la autopista que pasa por la Selva Negra, se ven cada 5 o 10 kilómetros accesos a las bases americanas. Sí, sí, ¿no? Por ejemplo en Frankfurt hay una base de 10.000 americanos. Sí, una base de 10.000 americanos que es una verdadera ciudad. Se entra con pasaporte. Sí. Y se habla el idioma americano y la moneda corriente es el dólar. Son cosas que sorprenden, pero bueno, son pactos que vienen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre todo después del Plan Marshall, cuando se reconstruyeron. Bueno, no vamos a hablar de las bondades de Alemania, sino de este convenio que se firma con GIP, con Gas y Petróleo Neuquén, independientemente de las bondades de este convenio y de lo que pueda llegar a suceder con Petrobras. GIP se instala ya como una empresa, no de primer nivel, pero sí como una empresa dentro de las provincias argentinas con muy buenas perspectivas de futuro, ¿no? Sin lugar a duda, si lo comparamos con el resto de las empresas estatales del país, indudablemente GIP se ha despegado. Es decir, es la única empresa estatal provincial que opera y que tiene el plantel de gente que tiene, y sobre todo las inversiones que está haciendo y cuál es el futuro en cuanto a reservas y recursos y producción que va a tener en los próximos años. Si hablamos ya de lo que es el mercado petrolero y de gas del país, yo le diría a Pancho que sin contar los activos que tenemos, sino simplemente a nivel de reservas y producción y gas y petróleo que vamos a insertar al mercado a partir del año que viene, le diría que GIP puede ser una empresa mediana a partir del 2014. ¿Hay contras en estos convenios que se han firmado primero, bueno, con Wintershall y después con la posibilidad de llegar a firmar convenios con Petrobras? ¿Hay contras que ustedes pueden ver, pero que en realidad no ocasionaría mayores problemas? No tiene contras. Son dos contratos distintos, es decir, y dos asociaciones distintas, la que hemos firmado con Wintershall y la que estamos firmando con Petrobras. La que estamos firmando con Petrobras básicamente sigue un poco los lineamientos de los contratos que veníamos teniendo con GIP desde hace aproximadamente 3 años. El de Wintershall ya es un contrato distinto porque estamos asociados en un 50%,
donde nosotros hemos vendido una participación de la sociedad que conforma ese yacimiento, no el yacimiento, porque los derechos mineros y las concesiones, en este caso no hay concesión, pues estamos en el periodo exploratorio, pero todos los derechos mineros siempre los conserva la empresa estatal. Esa es una política que ha tomado el gobierno de Neuquén, esta administración, de mantenerla siempre indemne. Por lo tanto, lo que usted negocia son los costos y los beneficios que tienen asociarse en un yacimiento. En este caso, vamos en un 50 y 50. Es decir, ustedes no venden el yacimiento, sino que hacen una asociación de un 50 y 50. Exactamente. ¿Esto tiene que pasar por la legislatura o no tiene que pasar por el... No, esto no, porque es un contrato en el cual estamos trabajando en el periodo exploratorio, y es muy posible que, de ser exitoso el exploratorio, cuando se tenga que pedir la concesión a la autoridad de aplicación del yacimiento, no necesitemos más del tiempo que nos da la ley 17319 en cuanto a los 25 años. De igual manera, esperemos ya también para esa fecha tener, que estamos hablando de aquí a 18, 24 meses, tener ya las herramientas también necesarias desde el punto de vista de la ley de hidrocarburos provincial que nos permita trabajar sobre estas nuevas concesiones no convencionales. En caso que la exploración salga bien, la inversión son 3.300 millones de dólares. Sí, tenemos 3 etapas, Pancho. La primera etapa es una etapa de 115 millones de dólares, aproximadamente, porque hay gastos y demás, propiamente que se pueden activar como dentro de los balances son 105 millones de dólares, de los cuales GIP pone el 50% y Wintershall el 50%. Esos primeros 56 millones de dólares que tiene que aportar la empresa estatal, los vamos a utilizar del fee o del bono de ingreso que le cobramos a Wintershall para que se asocie con nosotros, que es de un monto de 86 millones de dólares, los cuales 56 millones vamos a utilizarlos para la exploración de este yacimiento. 30 millones de dólares vamos a capitalizar a GIP, los utilizaremos para otros desarrollos que estamos pensando de convencional. Esto siempre teniendo en cuenta todo lo que tenemos de ganancia, impuestos y demás que de alguna manera van a parar ya sea el fisco provincial o el fisco nacional. ¿Estos 56 millones en esta primera etapa quedan líquidos para la provincia? Para GIP quedan líquidos 86 millones de dólares, de los cuales 56 vamos a aplicar a la exploración del yacimiento y 30 millones de dólares quedan de capitalización dentro de GIP y los vamos a utilizar para otros proyectos. Entonces, después viene la segunda etapa, que es un piloto, de ser exitoso esta primera etapa, que descontamos que así va a ser, que son 500 millones de dólares. De esos 500 millones de dólares, 250 millones GIP, 250 Wintershall. Esos 250 millones ya GIP vamos a estar en condiciones de tener ya flujos positivos de caja, vamos a estar en el mercado, en la bolsa, índices de endeudamiento alto, así que vamos a estar ya en una situación similar a cualquier compañía. Pero lo de la bolsa, petrolera. Lo de la bolsa estaban trabajando ustedes. No, venimos a full, ya estamos presentando ahora la última vista que se llama. Hemos hecho 3 vistas, es decir, la bolsa y la CNB nos van revisando y nos van auditando toda la documentación de GIP y ya entramos en la última vista, que son datos menores, es decir, algunos cambios en el estatuto, datos personales de los que conformamos el directorio. Eso se está presentando la semana que viene, previa paso por personas jurídicas, por lo tanto creemos que este mes de octubre ya vamos a estar inscripta en la bolsa y a partir de ahí vamos a armar cuál es el plan de GIP dentro del sistema financiero. Esto teniendo en cuenta que todo está ubicado dentro de la formación, es decir, ustedes el convenio que firman con Wintershall, es decir, es para también Aguada Federal, que está ubicado dentro de la formación de Vaca Muerta. De Vaca Muerta. ¿Esto colisiona con YPF o el acuerdo firmado de YPF con Chevron? No, al revés. ¿Lo podemos hablar después de la pausa? Sí, cómo no. Tenemos una pequeña pausa comercial y seguimos hablando en minutos nada más con el titular de la cartera de energía de la provincia, con el ingeniero Guillermo Coco. Ampliamos la información. Ahora hablemos de esto. El abuso sexual es un delito y hay adultos que pueden protegerte. No guardes secretos que te hacen sentir mal. Tu cuerpo es solo tuyo y nadie debe tocarte las partes íntimas.
Si alguien te mira, se acerca de una manera que te hace sentir mal, está bien decir no. Si alguien te dice cosas que te dan miedo, te amenaza y te pide que guardes el secreto, no te calles, contalo. Si sentís miedo, pedí ayuda. Nunca es tarde, hay gente que puede ayudarte. Contalo. Si estás en Neuquén Capital, llama al 102. En el interior de la provincia te pueden ayudar en hospitales, defensorías y salitas de salud. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la provincia del Neuquén.